Buenos días, voy a explicar la estructura de datos que me tocó, que escogí, que es el BPT, el Vantage Point Tree. Es una estructura métrica, jerárquica, es decir, un árbol, ¿no? El BPT tiene una raíz y esta raíz representa a todo el espacio. Un espacio métrico es aquel que es representado por un conjunto S de objetos y una función métrica, que permite calcular la distancia entre esos objetos. Ahora, voy a explicar cómo es esta estructura del BPT. Como vemos en esta imagen, a ver un momentito, tiene 6 partes. La primera parte es el middle object. Este es un objeto métrico que debe tener 2 campos, el objeto en sí y su vector de características. Eso más o menos, bueno, no más o menos, lo hemos visto en clase que el profesor explicó, ¿no? Nos explicó el BPT para hacer nuestra tarea. Otra parte es el left, que es el puntero a su hijo izquierdo, y el right, que es el puntero a su hijo derecho. El left children size, que es la cantidad de objetos en el subárbol izquierdo. Y lo que correspondería también, otra parte es el right children size, que es la cantidad de objetos pues en el subárbol derecho, ¿no? Y la última parte es el middle distance, que es la distancia media de entre el objeto del nodo y todos los objetos de sus hijos. Bien, ahora voy a explicar la construcción misma del árbol. A ver, un momentito. Ya. Como entrada tenemos un conjunto finito de objetos métricos, que pueden ser imágenes, música o videos. Estos tienen consigo su vector característica. Entonces vamos paso a paso. Primero elegimos en random un objeto de la lista, que en este caso sería el C. Luego calculamos las distancias con toda la entrada. Nótese que la distancia a sí mismo es obviamente 0. Como tercer punto ordenamos las distancias y establecemos el middle distance igual a la distancia del medio, ¿no? Que en este caso sería 3. Cuarto paso es separamos dos conjuntos de objetos sin considerar el objeto elegido en el paso 1, es decir, el C. Como paso 5 establecemos el left children size. ¿Con qué? Con el tamaño del conjunto izquierdo y el right children size con el tamaño del conjunto derecho, ¿no? Ahora, el sexto paso, en el left se asigna a una llamada recursiva al mismo algoritmo, enviándole el subconjunto izquierdo como entrada, ¿no? Entonces acá hacemos una recursividad. Y el séptimo paso, el right se asignará a otra llamada recursiva, pero enviando su conjunto derecho, ¿no? Ahora voy a explicar el proceso de consulta del árbol. ¿Sí? Como entrada pasaremos un objeto Z, que será el objeto de consulta, y un número K, que es el número de objetos máximos que queremos en nuestro ejemplo. Vamos a ver en este ejemplo con K con valor 2. Luego lo que hacemos es calcular la distancia entre C y Z. Por ejemplo, si es 2.3, la búsqueda debe hacerse por el subárbol izquierdo. ¿Por qué? Porque el 2.3 es menor a 3, que es la distancia middle distance de C. Si fuera mayor a 3, la búsqueda se haría por el subárbol derecho. El tercer paso, el paso B, bueno, el anterior paso, mejor dicho, se realiza hasta que el subárbol tenga una cantidad menor o igual a K, que es 2. Como siguiente paso, nos movemos al nodo G. Como 2.3 es menor
al 2.5 y k es mayor o igual que 2, devolvemos todo ese subárbol como respuesta. ¿Sí? Entonces, el mismo caso se aplica cuando la distancia calculada es mayor al middle distance, pero ahora vamos por el lado del nodo derecho. Eso sería todo.